Saludos amigos, bienvenidos a rendición de cuentas de esta semana. Hace unos días se ha cumplido el primer año de la desaparición de la niña Aderlyn Llerena, trágico caso, ¿verdad? Que conmovió a la ciudad de Panamá y que precisamente coincide con la presencia aquí de dos destacadas figuras que abordan este tema y que luchan en el marco de esta situación contra la trata de personas. La trata de personas se ha convertido, después de las drogas y las armas, en el tercer negocio más lucrativo del crimen organizado. Vamos a conversar hoy con Rubén González, que es el director de AWAR en Panamá y subdirector para Centroamérica, y con la gerente de proyecto de su estructura, que es la licenciada Soraya Valdivieso. Bienvenidos a esta rendición de cuentas. Y vamos a comenzar en primera instancia por plantearnos, ¿por qué surge? ¿Cómo surge esta organización? ¿Qué es OWAR? Bueno, muchas gracias por la invitación, por tenernos aquí. OWAR, Operation Underground Railroad, surge del fundador, era agente del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, y él, por el tema de la burocracia, el que se decidió renunciar y dedicarse al rescate de niños alrededor del mundo. O sea, la burocracia del Estado siempre como que frena las cosas. Se monta esta organización donde la cosa es más directa. Correcto, Perfecto. correcto. Entonces ahí salió la organización, una ONG sin fines de lucros. Se estableció en el 2013. Okay. Hasta el día de hoy. En este momento estamos operando aproximadamente 40 países alrededor del mundo, y uno de esos países es Panamá. Pero me dice que es de capital privado. Correcto. Todo es nuestro dinero que ingresa a esta ONG viene del sector privado. La mayoría son de ciudadanos americanos que aportan montos pequeños, pero también hay personas, empresarios grandes, que también llevan ese tema cerca de ellos contra este delito y también portan a la ONG. No somos, hay otras ONGs que reciben dinero de gobiernos o diferentes autoridades alrededor del mundo. Nosotros no, totalmente de fondos privados. Pero además de eso, director González, la lucha contra la trata es un tema delicado. ¿Qué es lo que, por ejemplo, lo motiva a usted a incorporarse a esta cruzada? Bueno, gracias. A mí no me gusta hablar, yo soy muy tímido en temas de hablar de mí, no me gusta, porque lo primordial para mí es hablar del tema, de la misión, del rescate de los niños, de nuestra misión. Pero a mí, yo empecé en este tema cuando soy jubilado, agente ex federal de los Estados Unidos, también con Homeland Security, igual que el fundador de nuestra ONG era. Después de 35 años, pero en el proceso de los 35 años que estuve, yo tuve una experiencia 15 años atrás, eso fue como en 2012, 13, por ahí o más, años atrás, que me tocó trabajar un caso, y ese caso sí me impactó, porque siempre trabaja el tema encubierto, operaciones encubiertas, pero en el tema de lavado de dinero. Pero te va a hablar de dinero en todos los aspectos de tráfico de droga, de blanqueo que tiene que ver con propiedad intelectual, el lavado de dinero, del delito que proviene del tráfico de armas internacional. Pero me tocó un caso de trabajar de rescatar una niña que tuve que entrar encubierto representando a la familia para rescatar a esta niña pequeña, y que se la dieron unos coyotes que en la frontera con los Estados Unidos y México se la quitaron y le estaban pidiendo $10,000. Cuando esa niña la rescatamos, ahí fue que yo me di cuenta de que esa niña, un alma tan precioso, que es lo más poderoso, el regalo más importante que Dios le da a uno es nuestra alma. Y poder rescatar a esa niña, y esa niña me dio un abrazo fuerte, no sé cómo, era pequeñita, 1 año, estaba en pañales. Me afectó. Yo dije, yo puedo poner todas mis energías en otros temas que son importantes también. Claro. Pero el ser humano, rescatar personas que son inocentes, que son defensa, y no solamente niños, mujeres, hombres, quien sea, que caigan en este tema de delito, de la explotación, de la trata, de explotación sexual, me afectó.
Y ahí fue que yo quería trabajar en este tema, contra este delito, porque es un delito contra la humanidad entera. Es un delito mundial. Y eso me afectó ese evento. Y entonces cuando yo me jubilé, esta ONG se acercó a mí y lo sentí en mi corazón de poder seguir. Me habían ofrecido otros trabajos en otros lugares, sector privado, pero no lo sentía, no sentía esa conexión. Cuando me llamado a hacer este trabajo. Y quería seguir trabajando para ayudando a mi prójimo, y esta fundación se apareció. Y cuando me ofrecieron Panamá, pues como ser director en Panamá, basado en mis experiencias, mi currículum que tengo, pues de una vez brinqué, porque me encanta Panamá. Viví en Panamá anterior y me fascina Panamá. Y me considero ahora panameño. Bienvenido. Vamos a la caracterización del problema. Está con nosotros también la licenciada Soraya Valdivieso. Trata de personas. ¿Qué abarca? Bueno, muchas gracias, Julio Bermúdez, por esta oportunidad. Por favor. Y a todos en CERTV también. Bien, la trata de personas tiene distintas modalidades. Es bien importante sensibilizar y capacitar al país y al mundo que tengan conocimiento que la trata no solamente implica explotación sexual, implica mendicidad forzada, implica extracción de órganos, implica matrimonio forzado, implica labor forzada. Este delito no solamente, bueno, en estos momentos las Naciones Unidas, tengo entendido que ya ha dicho que está subiendo al segundo delito más grave del mundo. ¿Dónde y en qué países se expresa con mayor fuerza esta trata de personas? Y solamente imaginémonos el negocio. Estamos hablando de casi 150 billones de dólares que genera este negocio al año. Que es venta de seres humanos. O sea, no estamos vendiendo armas, no estamos vendiendo drogas, no estamos, exactamente. Es la nueva forma de la esclavitud moderna, así como usted lo dice. ¿Me repite la pregunta? ¿Dónde? ¿En qué partes, en qué países se expresa esto con mayor fuerza? Principalmente, según las estadísticas. Porque supongo que hay unos que abastecen, hay mercados que consumen. Si estamos hablando del mundo entero, principalmente estamos hablando de África, de Asia, de Europa, de los Estados Unidos, los principales consumidores. ¿Puede decirse que Europa y Estados Unidos son los principales consumidores? Y Asia también. ¿Y Asia también? Sí. Perfecto. Sí, así no, para su pregunta, sí, yo soy de los Estados Unidos, nací allá, pero sí, claramente, no, la estadística lo dice. Los Estados Unidos sí es uno de los más principales que se ve, y dentro de los Estados Unidos se ven hasta niños secuestrados de padres o organizaciones que se acercan a los niños que se sienten aislados, no están emocionalmente apoyados, y hay personas, organizaciones que se dedican a acercarse a esas personas, y cuando ven las secuestran y terminan dentro tráfico sexual dentro de los Estados Unidos. Pero es una realidad. Podríamos decir que la cadena de inicio de esto se encuentra en la familia, es decir, si la familia estuviera un poco más vigilante de sus muchachos y sus hijas, ¿podría ayudarse un poco a frenar esto? Bien, es importante lo que acabas de decir. El núcleo familiar, estar pendiente de sus hijos, de sus hijas, pero los factores que usualmente donde las organizaciones criminales buscan víctimas son lamentablemente en los países de mayor pobreza. Así es. Porque te puedo decir que detrás de cada historia de una mujer explotada sexualmente hay una historia de necesidad. Okay. Los niños son seres sin voz. Todavía es más grave porque una mujer posiblemente por miedos, porque es bien importante señalar que generalmente las organizaciones lo que hacen es el uso del poder, la coacción y el engaño para captar. Y el engaño no necesariamente es un engaño, es la forma de proponerle a la persona
un trabajo. Te voy a conseguir trabajo en Estados Unidos. Exacto. ¿Verdad? Hay veces también que en el caso de mujeres sí saben que van a prostituirse, pero no saben en qué condiciones. Claro. Porque hay algunas que voluntariamente lo hacen, ¿no? Tomar una decisión de individualmente, como persona. Individualmente brindar servicios sexuales a quien tú quieres y el momento que tú deseas. Claro. Pero estas organizaciones las obligan, las amenazan la cantidad de veces. Las explotan como un recurso. Las explotan como un recurso, exactamente, como un producto. Director González, entendemos que también hay una estructura de la organización en Centroamérica. ¿Cómo se mueve esto allí? Bueno, nosotros, la ONG, estamos en varios países en Centroamérica. Estamos en Sudamérica y Centroamérica. En este momento llevamos un año aquí en Panamá. Estamos trabajando primordialmente en asistencia posterior. Entonces, nosotros dividimos en 3 columnas nuestra organización: operaciones, atención posterior y alcance. Entonces, en operaciones, nosotros estamos aquí, no somos autoridad, trabajamos simplemente bajo la invitación y debajo la sombrilla de las autoridades competentes que tienen que ver, sea con Fiscalía, sea con la Comisión contra la Trata y todas las autoridades que hacen parte de esa comisión, y con CENIAF y otras, Ministerio Público en proyectos. De eso vamos a hablar más adelante. Pero el tema es aquí que estamos también es que en esos 3 ramos los basamos y trabajamos. Hemos visto sí hay un problema en Centroamérica en general de la explotación sexual y de la trata. Y adelantándome un poco con el tema migratorio, que estamos en una época mundial del movimiento irregular de migración, sea de Asia, sea en Europa, sea Venezuela, por las guerras, sea por lo que está pasando por eso en Venezuela, sea lo que está pasando en África. Hay un movimiento de personas mundialmente. Grandes migraciones. Y eso afecta. Entonces siempre hay personas o organizaciones criminales que entonces se aprovechan de esa siempre de una mala situación. Y estamos viviendo eso en Centroamérica. Usted me pregunta de algunos países de donde nosotros, por ejemplo, OUR, hemos tenido en Centroamérica mucho éxito, o en rescates, especialmente en Honduras, en otros países en Centroamérica, en Guatemala. Estamos trabajando también he tenido éxito en rescate de niños y mujeres en Belice. También hemos hecho aquí en Panamá. Y estamos en promedio en Centroamérica, ya vamos en este año solamente, ya estamos hemos rescatado un promedio como de 55 individuos en Centroamérica. Y hemos ayudado a las autoridades de estos países. En total en Centroamérica creo que estamos como en 32 o 30 y pico arrestos de personas involucradas en este delito de la explotación sexual y trata. Trata de personas, el delito que incrementa recursos para el crimen organizado. Estamos hablando con Rubén González de UAR para Centroamérica, director en Panamá, y con Soraya Valdivieso. Vamos a un corto y pronto estamos de regreso. El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, aprobó prorrogar el precio del galón de combustible solidario a $3.25 para la gasolina de 91 octanos, al igual que el diésel, desde el 16 de septiembre hasta el 15 de octubre de este año. Con esta decisión, se prorroga los efectos del artículo 1 de la Resolución de Gabinete número 60 de 19 de mayo del 2022, que estabiliza temporalmente el precio del combustible y se asigna la suma de hasta 20 millones como aporte del Estado para continuar brindando el combustible solidario a miles de usuarios en todo el territorio nacional. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, encabezó una reunión con miembros del Consejo Nacional de Periodismo y del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información.
Damos fe de que se ha cumplido con la palabra de respetar esa libertad y que no han existido llamadas intimidatorias, indicó uno de los comunicadores, quien asistió a la reunión cuyo objetivo fue el de conversar sobre modificaciones a la Ley 6 del 22 de enero del 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública. Durante la reunión, los comunicadores manifestaron su preocupación en torno a posibles retrocesos en materia de acceso a la información pública, con el proyecto que modifica la Ley 6 del 2022, que está en primer debate en la Asamblea Nacional y que fue presentado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Los Ministerios de Obras Públicas, Educación, Gobierno y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales participaron en el Gabinete de Seguimiento a la Ejecución y Compromisos, presidido por el ministro de la Presidencia José Simpson Polo, el viceministro Carlos García y Saled Asbat, secretario ejecutivo de la Asociación Público-Privada. Además, durante el gabinete de seguimiento se dio a conocer por parte del viceministro de Infraestructura de Meduca, Ricardo Sánchez, que la Escuela Anastasia Mitre de Palmas Bellas en la provincia de Colón registra un 93% de avance en su construcción y está planificada para ser entregada en diciembre próximo. Amigos, estamos en rendición de cuentas esta semana con el tema de la trata de personas, un delito que cada vez estremece más no solamente a la región, sino también al mundo. Estamos en conversación con el director González y con la licenciada Valdivieso. ¿Cómo son las estadísticas de este delito en América Latina? ¿Cuáles son los países que más aparecen involucrados, ¿no? ¿Cómo aparece Panamá incorporado a esto? Licenciada Valdivieso. Bueno, los países, según las estadísticas que nosotros manejamos con la OIR, que están más involucrados son Colombia, Perú, Ecuador y Haití. Okay. Son los que tienen mayor víctimas en estos momentos. Hay más tráfico. Exactamente. Ahora, en Panamá nosotros no tenemos ese problema tan grave que tienen ellos, pero históricamente sí hemos estado en la palestra entre uno de los mayores importadores de una nacionalidad específica que es Colombia para el turismo sexual. Okay. Y yo supongo que hay algún nivel de cooperación con las autoridades locales respecto a este tema. ¿Cómo transita esta cooperación? La cooperación ha sido grandemente beneficiosa en estos momentos. Quiero empezar diciendo que Panamá, en materia jurídica, estamos súper bien. La ley se hizo en el 2011, luego se reglamentó en el 2016, 2017, y ahora estamos en la acción. En este quinquenio, pues se han logrado varias operaciones. De hecho, una de las más importantes tuvo que ver con mendicidad forzada. Tenemos una excelente relación con el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, el Sistema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia. O sea, vemos que hay voluntad dentro de las instituciones de seguridad para hacer el trabajo. A mí me gustaría que abordáramos un poquito. Termine. Y sabemos también que es importante que el mundo, el país y el mundo sepan que las autoridades se sensibilicen, que las autoridades de gobierno no pueden solas. Nosotros, la OAR, existimos. Son un apoyo. Somos un apoyo. Todos debemos ser un apoyo. De hecho, es relevante los que nos están escuchando en este momento que no seamos cómplices del delito. Observadores solamente, ¿no? Seamos cómplices y por el otro lado que tampoco revictimicemos a la víctima. En algunas ocasiones o juzgamos o ignoramos el problema que está ocurriendo. Entonces es bien importante pues que los medios de comunicación también se involucren y capacitemos y eduquemos al país, a los niños, a nuestras niñas a cuidarse. Pero hay una situación. Aquí en Panamá se han dado dos casos
que han estremecido a la sociedad panameña. Hace ya más de 20 años el caso de la niña Mónica Serrano, cuyo padre acaba de morir. Y hace un año, como decíamos al principio del programa, el caso de Aderlyn Llerena. Es bueno saber que Panamá no aparece tan protagónico dentro de esto, pero el problema no es si aparecemos, ¿no? El problema es que no quisiéramos estar en este asunto, ¿verdad? ¿Cómo operan ustedes frente a casos como este? Ya que también este problema de los niños forma parte de la trata de personas. Nosotros, bueno, a veces nos llegan a nosotros denuncias porque algunas personas en países le tienen temor ir a las autoridades. Sí. Y a veces prefieren ir a una ONG. Nosotros colectamos toda la información, tratamos de hacer nuestras propias investigaciones, pero también involucramos a la autoridad competente porque son los que llevan la colección de evidencia y el tema. Pero traemos recursos que quizás las autoridades locales no tengan. Por ejemplo, recursos de cámaras, equipos especiales, sistemas de análisis cibernética, de analizar llamadas o teléfonos que pueda ser involucrada de una última llamada con alguien, con la persona desaparecida o algo. Análisis de inteligencia a nivel de conexiones de internet, quién tuvo comunicación con quién, las redes sociales, hacer enlaces, sistema como una foto, que de una foto tú puedes sacar, si tienes los programas de software, como decimos en inglés, correcto, y una niña llega una foto que la niña puede estar en tal lugar y se ve esa foto en una calle, en un edificio. Hay programas que podemos detectar en qué lugar, en qué punto del mundo es esa calle, o está ese edificio, o está ese lugar en un proceso de análisis, que son recursos así que podemos traer, apoyar a las autoridades en forma. También nosotros trabajamos, como estamos en varios países, desde Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Honduras, aquí en Panamá, tenemos conexiones y trabajamos con las autoridades en cada país. Entonces, a veces, como no existe la burocracia, podemos movernos rápidamente con información de un país a otro. Más efectivo. Más efectivo, mientras las autoridades hacen su procedimiento legal vía los canales establecidos entre países, pero ya podemos empezar nosotros, como decimos, a mover la bola. Claro. Y rápido para llegar al momento. Por lo menos para aguantar un poco al criminal, ¿no? Exacto, y compartir la información extraoficial con las autoridades en el país que se le está pidiendo algo, en lo que llega el pedido formal, claro, apostillado, con todo el proceso que tiene que hacer por diferentes ministros. Las operaciones proceden cuando el delito está andando. A mí me gustaría que ustedes les hablaran a nuestros televidentes de cómo evitar que el delito se produzca. Porque el problema es que cuando el delito se produce, ya hay que salir a buscar, saber cómo lo detienes, dónde están. Y puede pasar lo que ha pasado con Aderlyn, ¿verdad? Que un año después nadie sabe dónde está. Entonces, ¿cómo? Díganle a nosotros, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, en primer lugar, la prevención. La prevención implica educar, capacitar, el alcance que tengamos con nuestros hijos y nuestros niños, que tengan conocimiento de cómo cuidarse. Entonces dan ustedes estos el tema de la tecnología también, las redes sociales, estar pendiente. Ningún trabajo que te ofrezcan que no suene realidad es real. Entonces es importante eso, el alcance que tengamos de educar a las personas sobre el tema de la trata. ¿Te permite? Por favor. Por ejemplo, hay dos temas que la licenciada Soraya acaba de mencionar. Estamos, lo que dice cuando empezamos este programa, el núcleo familiar. Vemos en que normalmente en temas de explotación sexual, no estamos de crimen organizado, simplemente sexual. El 60% de las víctimas, la víctima conoce a la persona, es alguien cercana a la persona. Que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que la familia darle a los niños y las jóvenes educación sobre este tema. Y también tenemos las redes criminales también que están ahí
como predadores buscando a los niños. Y las redes sociales también. Vamos al tema de qué pueden hacer, por ejemplo, con las redes sociales o personas que están, los niños que están en la calle y ven una red. Hemos visto de que cuando estos predadores que pueden estar en los centros comerciales, pueden estar en los parques donde los niños se reúnen, hacen sus actividades, ellos envían personas jóvenes también. Y si ellos escuchan a una niña o un niño hablando que está desanimado, que mi mamá esto, que mi papá me puso triste, que no me deja salir tarde, que tiene restricciones, que no. Cuando ellos que ven que este niño quizá le falta una atención emocional, un apoyo, y que los padres no pueden estar atentos, ahí se les cansan, le empiezan a hablar, hacen esa amistad para ganar esa confianza. Y no es de un día para otro, lo hacen en días, en semanas. Y llega un punto que ya cuando ese niño o niña se siente cómodo, vente, vamos para acá, vamos para aquí, y se desaparece. En las redes sociales también. Tenemos que estar atentos de que los niños están entrando y que están escribiendo en redes sociales y con quién, que no estén subiendo fotos. Tenemos que enseñar a los niños que hay gente que se dejan pasar como niños en las redes sociales que están buscando, y si ellos ven que el niño está desanimado o algo, empiecen a hablarle. Y lo más importante con los niños, por ejemplo, que hemos visto una metodología, es que se le acercan y ganan la confianza hasta de los padres. No, yo te lo cuido, yo te veo esto, ¿no? Y entonces empieza los niños que les gustan los secretos, no es un juego de secretos, un jueguito secreto. Claro. No les digas nada a tu papá o al maestro, juguemos a lo policía, escondido. Los escondido. Entonces tenemos que enseñar a los niños que estas banderas existen y que vayan a sus padres a decirle a autoridades, mira, esto pasó. Y tenemos que enseñarle metodologías como los niños pequeños, que decirle un juego. Tocar muero, tocar malo, tocar eso. Tocar, que si alguien viene y te dice, ¿cómo está? Y te da los puños, un puñito de puño, eso es tocar bien. Que si alguien viene y te da la mano, eso es tocar bien, de un extraño o una persona conocida. Pero si la persona te toca en una parte, otra, advertir que eso no es correcto. Eso no es correcto, eso es tocar malo. Claro. Entonces, basado en la edad, es la forma que uno le enseña a los niños. Entonces, pero tenemos que estar precavidos más que nunca ahora en eso, que en las redes sociales hay muchas personas que están ahí tratando de involucrar y agarrar la atención de nuestros niños para propósitos que... Podríamos concluir entonces que la primera línea de barrera o línea de freno contra el delito siempre es el hogar, siempre es la familia. Siempre. Yo quiero aportar algo adicional. Los maestros. Las escuelas. Eso es fundamental. Porque los niños pasan la mayor parte de su tiempo entre su familia y la escuela. Esos son los primeros. Y en ese tema también, con los maestros tenemos que hacer también enseñanza a los maestros de las banderas rojas de la posible explotación sexual de un niño, el comportamiento, que se encierra, que si se deprime, que si habla de algo, que dice, no, que yo tengo un secreto, lo hago. Entonces, hasta cuando dibujan, a veces los niños expresan sus sentimientos vía dibujos o otras formas. Cambio, cada maestro, si tienen en su aula estos niños, los conoce porque están... Que presten atención a estos aspectos. El cambio del niño que pueda hacer. Entonces, tienen ellos también saber, los maestros, a quién acudir. ¿A qué profesionales? Claro. Entonces es importante que a nivel de todo, pero sí sigue siendo la familia la familia y la escuela tienen que estar vigilantes a esto. ¿Cómo captan a las muchachas? ¿Cómo captan a las muchachas para la protección sexual? Vamos a hablar de esto cuando estemos de regreso aquí en Rendición de Cuentas y con nuestros invitados. Libia seguía el miércoles conmocionada por las devastadoras inundaciones causadas por la tormenta Daniel en la ciudad costera de Derna. Todavía se desconoce el número exacto de víctimas de la tragedia. Por un lado, el Servicio de Rescate y Emergencia libio reportó más de 2.300 muertos, unos 7.000 heridos y más de 5.000 personas desaparecidas. Por su parte, un funcionario de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó que las muertes podrían ser muchas más, ya que se estima que hay unos 10.000 desaparecidos.
La Organización Internacional para las Migraciones informó que al menos 30.000 personas que vivían en esta ciudad de 100.000 habitantes tuvieron que irse. Los servicios de emergencia no pudieron llegar rápidamente a la población por los accesos bloqueados por el desastre. Por ahora, Derna solo es accesible por 2 entradas al sur, y los cortes de energía generalizados y las interrupciones en la red de telecomunicaciones limitan la comunicación. La tormenta Daniel llegó a la costa oriental de Libia el domingo, pero golpeó sobre todo Derna. En la madrugada del lunes se rompieron 2 represas en Wadi Derna, que retenían las aguas de un río en el que solo hay agua en época de lluvias. La tromba desbordó las orillas y se llevó por delante puentes y barrios enteros, junto con sus habitantes hacia el Mediterráneo. Este es el momento en que un equipo élite de la policía de Ecuador detonó de manera controlada un dron que estaba cargado de explosivos y que aterrizó en el techo del complejo penitenciario La Roca en la ciudad portuaria de Guayaquil. Según las autoridades, un equipo de expertos neutralizó el dron para desconectar la fuente de energía del artefacto explosivo. Tras el estallido, el techo del penal quedó semidestruido. Los presos de La Roca fueron trasladados para salvaguardarlos durante el proceso, en el que no hubo víctimas ni heridos. El dron fue detectado en la noche según las primeras fotografías difundidas por el gobierno, y en la mañana del martes el aparato seguía en el techo de la prisión. En La Roca se encuentran algunos de los criminales más peligrosos de Ecuador, como los 6 colombianos investigados por el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado. También estuvo el ecuatoriano Adolfo Macías alias Fito, líder de la banda Los Choneros y que había amenazado de muerte a Villavicencio antes de su asesinato. La semana pasada Macías abandonó ese penal y fue trasladado a otra cárcel. Las prisiones de Ecuador se han transformado en centros de operaciones de las organizaciones narco y campos de batalla con choques que dejan más de 430 reclusos muertos desde febrero de 2021. En medio de réplicas, los rescatistas redoblan esfuerzos en Marruecos para ayudar a las aldeas de montaña devastadas por el terremoto, que mató a más de 2.900 personas. 5 días después del potente sismo, las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen. Todos los que dormían en el momento de la tragedia se encuentran ahora bajo los escombros. Todavía hay gente bajo los escombros. Marruecos aceptó la ayuda de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que pusieron a disposición del reino equipos de búsqueda y rescate. La Cruz Roja solicitó más de $100 millones para poder atender las necesidades más apremiantes, que incluyen salud, agua, saneamiento e higiene, tras haber desbloqueado un primer fondo de emergencia. El terremoto causó estragos en pueblos de montaña, a menudo de difícil acceso. Pese a la ayuda, los supervivientes están preocupados por su suerte inmediata y temen la llegada de la lluvia. No tienen nada, mírenlos durmiendo en la calle, miren lo que está pasando, duermen afuera sin nada que comer. El gobierno marroquí aseguró el lunes que las personas que perdieron sus casas serán indemnizadas. Los equipos del Ministerio de Equipamiento prosiguieron el miércoles sus labores para reabrir los caminos que conducen a los pequeños pueblos montañosos afectados por la tragedia. Bien amigos, estamos en rendición de cuentas esta semana con el tema sobre la trata de personas, un delito que cada día se convierte en un dolor de cabeza no solamente para determinados países, sino para el planeta. Unos abastecen, otros son mercados, llevan de aquí, llevan de allá, donde la pobreza se ha convertido en caldo de cultivo para generarlo, considerando que detrás de cada delito hay siempre necesidades. Esta semana, conversando con la licenciada Soraya Valdivieso y con el director de OUR, el Rubén González, que también es subdirector para Centroamérica. Las muchachas se convierten en parte de los objetivos del crimen organizado.
¿Cómo la captan? ¿Cómo se evita eso? ¿Qué es lo que le ofrecen? ¿Cuáles son los engaños? Ok, por lo general pueden ser muchachas jóvenes desde los 12 años o 13, 14 años, que son adolescentes. A las que también comienzan a trabajar En desde países temprano, con ¿no? pobreza, como lo dijimos antes, en países con pobreza, necesidades. Las captan en las redes sociales ofreciéndoles un trabajo en otro país donde van a ganar mucho más dinero. O sea, las redes sociales se han convertido en un mecanismo para incrementar este delito. Las captan también a través de amigos y amigas. He escuchado de testimonios donde la mejor amiga le dijo, te tengo un trabajo en Panamá para trabajar en un hotel, en un restaurante, en lo que sea. Y en medios de comunicación, en publicidad, pues. En publicidad se buscan muchachas jóvenes con estas características, hombres o mujeres. Sí. Y cuando Para llegan a los trabajo. países receptores, la situación Sí, es otra. porque eso está totalmente organizado. O sea, allá ellos tienen un equipo que se encarga de la captación, luego llegan al otro país y tienen otro Como decía el equipo director González, esto es una cadena, que esto es está el que- organizado. que es el que lo recibe, Una empresa. y cuando los llevan al local, entonces ya le dicen qué es lo que tienen que hacer. Para añadirle al tema muy bien dicho por la licenciada Soraya, estamos en una red de reclutamiento en un país, transporte en el destino, alguien que coordina una madame, cuando la aguantan, están ahí y le quitan los pasaportes, la llevan bajo pretexto, le quitan los pasaportes, las tienen controladas. Entonces yo he oído muchas veces las personas que dicen, ay, pero ¿y por qué no se escapó y no declaró a las autoridades en ese país? Bueno, la mayoría de los casos que yo lo he vivido, lo he visto, entrevistado, en que ha tenido que trabajar, las amenazan a sus familias. Así. En un momento llaman al país donde ella viene, está el que estaba reclutando allá, le toma fotos a los padres, a los hermanos, hermanitas, se la envía, de una vez se la enseñan. A buen vivir, haz lo que tienes que hacer, porque si no, le hacemos algo a tu familia, allá. Entonces, no se ven, y como no tienen los documentos, no tienen recursos donde están atemorizadas por sus familiares que le hagan algo, pues se quedan hasta Claro. que vengan alguien y las pueda rescatar. Pero el tema también que quiero añadirle también otro proceso de reclutamiento es ahora lo que estamos viviendo con tantas personas que se están migrando de países del sur hacia los Estados Unidos. En esa carretera, en esa trayectoria. En la migración irregular, el que es un irregular. problema que tenemos nosotros Correcto. en estos instantes. Ahí personas salen y venden todo lo que tienen en sus casas, carros, para pagarle a alguien que Con los tal de lleve. irse. Y a veces hay organizaciones igual en los países allá que reclutan y dicen, bueno, págame, por ejemplo, un ejemplo, $10,000. No los tiene, dame $2,000 por adelantado. Entonces, en la trayectoria, nos vas pagando. Llegan, por ejemplo, salen de Venezuela o de Brasil, llegan hasta Costa Rica. En Costa Rica le dicen, bueno, necesitamos $2,000 más. Ya diste $2,000 por adelantado, necesitamos $2,000 más. No los tienes, no te los puede enviar. ¿Sabes qué? Tienes que trabajar ahora por esos $2,000 que nos deben, más los gastos que hemos gastado en ti o usted en el transporte. Claro. Y ahí salen trabajando. Les pueden poner trabajo en prostíbulos, los pueden poner a trabajar en hoteles, en lugares para ganar por un tiempo y después les permite que sigan. Y entonces eso Pero en la sales trayectoria siguen cobrándole. y sigue cobrándole. La otra tristeza que he visto, porque yo cuando estuve un tiempo trabajando en Guatemala, también tuve que entrevistar muchas de las personas inmigrantes que iban a los Estados Unidos, que pasaron por Centroamérica, por Darién, que sobrevivieron. Y yo diría un promedio de casi el 70% de estas mujeres fueron violadas múltiples veces en el camino. Ujú. Y dicen, pero es cuento porque te echan para que tú te sientas simpatía por ellas. Claro. No. Yo trabajando en temas de esto, de autoridad y eso por 35 años, cuando yo miro a la persona y la señora, la mujer me dice que fue violada, de la forma que lo dicen, su cuerpo, Su sus ojos, expresión. O sea, su en lenguaje sus ojos corporal. es tan profunda, esa tristeza, Claro. que tú lo sientes y tú sabes que te está diciendo la verdad. Y eso es
como decimos, se aprovechan. Claro. Y a las personas en esta trayectoria pueden caer en salir buscando una mejor vida para llegar a más allá para ellos y sus hijos. Y caen víctimas. Y lo que se encuentran es esta pesadilla. Y esta pesadilla caen víctimas claro. de el tráfico, de la explotación sexual, que es otra forma claro. de, aparte de las redes sociales, de qué más. También hablando de esto como reclutamiento, por eso es importante que los países implementar leyes que permitan a las autoridades actuar proactivo en las redes sociales. Claro, en unos países no se puede hacer porque hay leyes que restringen porque es una emboscada que le están haciendo de que autoridades, funcionarios de ley que puedan pasarse, por ejemplo, como niños en las redes, para ver quién también está buscando niños en las redes, en redes sociales. Cuando hay denuncias. Entonces, según los criminales cambien su metodología, las autoridades también tienen que cambiar su metodología, porque lo más valioso para todo país y recursos son sus niños, son el futuro. Director, ¿cuán grave es esto en Centroamérica? Es grave. Es grave. Como dice, como la licenciada Soraya acabó de decir, estamos hablando de 150 billones de balboas al año, este tema de explotación mundial. Estamos viviendo en la esclavitud, que es una forma de esclavitud. Hoy, en este siglo, existe más la esclavitud que en cualquier otro siglo anterior, incluyendo de la época de los romanos, en la época de los egipcios, que tú leías en la Biblia que la esclavitud se veía común en esa época. Ahora es mundial. Ahora es mundial, a un nivel más grande que nunca en la historia de la humanidad, que es un problema. Estamos llegando, es una epidemia. Claro. Y es una tristeza. Por eso yo... me emociono y tan fuerte este tema, porque especialmente cuando tiene que ver a nuestros niños, que cómo una persona le puede hacer daño a un niño, cómo tú puedes hacer turismo sexual, existe. Claro. Existe en todos los países. Yo he tenido que entrar encubierto a personas pasándome encubierto como un turista que quiero estar con un niño, una niña. Entonces, y uno me quedo sorprendido de que tú entras a un país te lo consigue. Y lo consigue, y personas, 2 o 3 personas ofreciéndote. Y es asombrante. Cuando te dicen, no, ¿qué tú quieres? ¿Lo quieres de 7 años, de 8 años, de 12? ¿La niña de qué? Es sorprendente. Entonces es algo que te impacta emocionalmente. Cuando comenzamos este programa, la licenciada Valdivieso hizo alusión a la legislación panameña, la calificó de buena. ¿Cuál es el nivel de cooperación, verdad, que se ha venido teniendo de parte de las autoridades panameñas con la labor que ustedes desarrollan? Bueno, el nivel de cooperación ha sido excelente. Nosotros estamos aquí desde octubre del año pasado, específicamente con la Comisión de Trata, y hemos ayudado específicamente en la atención posterior de la víctima, que ahora nosotros todos los traumas y la lesión psicológica que le queda, nosotros ¿no? ahora le llamamos sobreviviente. ¿Y por qué le llamamos sobreviviente? Porque la víctima es un término legal, pero sobreviviente es la persona que puede empoderarse para seguir con su vida adelante. Pese a lo que le ha pasado. Pese a lo que le ha pasado. Esas personas quedan con muchos traumas, tanto psicológicos como emocionales. Eso por un lado. Y ahora, pues en estos momentos sí tenemos relaciones y comunicaciones, como la hacemos en todos los países del mundo, tanto con el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Público. Hombre, yo quiero de verdad destacar positivamente la labor que ustedes desarrollan. Ha sido para nosotros es tremendamente relevante la forma como el director González, hombre, asume y siente esta situación, hombre, porque en efecto nosotros también nos decimos cómo es posible que un adulto, ¿verdad?, pueda abusar de un niño, de un niño. No estamos hablando ni siquiera de una situación de adulto a adulto, estamos hablando de un adulto hacia un niño, ¿verdad?, indefenso, que no tiene mayor, digamos, idea de cómo se mueve, cómo se manejan las cosas en el planeta. El tema entonces, licenciada Valdivieso, es cuáles son los programas que ustedes desarrollan en el marco, pues, de esta lucha contra la trata. Bueno, en este momento estamos todavía
sentándonos con las distintas autoridades para entonces poner en marcha. Exacto, definir, aterrizar en los proyectos que ellos necesitan. Sin embargo, nosotros tenemos diversos proyectos que va desde la atención desde los seminarios y capacitaciones y apoyo a la parte de operaciones, que son los que hacen el trabajo en las operaciones de rescate. Y es bien importante enseñar que las operaciones de rescate de nosotros siempre están vinculadas a la atención posterior, para que inmediatamente se dé el rescate, inmediatamente se dé la atención a la víctima. Nosotros en la OUAR tenemos miles de expertos a nivel mundial, todos o en su mayoría ex agentes federales. Eso quería preguntarles. Ustedes son... En donde nosotros le ofrecemos capacitación a los gobiernos en las áreas que ellos necesiten. Y viceversa, nosotros le podemos proponer a ellos proyectos de acuerdo a lo que nosotros observamos que pueden necesitar. Ustedes son una ONG que colabora y trabaja con las entidades, con las autoridades de distintos países. Pero la pregunta sería, ¿y ese sector público que no es de gobierno, que también son sectores privados, cómo han reaccionado a la labor que ustedes desarrollan? Bueno, yo creo que han reaccionado muy bien, sobre todo ahora que en los últimos 2 o 3 meses pues hemos implementado una estrategia de comunicaciones, porque lo más importante es sensibilizar a las personas, porque hay muchas personas que creen que esto no es real, que esto es una película y que esto es ciencia ficción. Sensibilizar al país, sensibilizar al sector. Las películas salieron de ahí, no al revés. Sensibilizar al sector privado. Claro. Es bien importante porque el sector, sensibilizarlos a todos, porque en la cadena de este crimen o delito, como él lo dijo, está el reclutador, está el que transporta. Hemos visto que en los últimos tiempos, después de la pandemia, algunas de las organizaciones ya no usan los moteles o los hoteles. Usan ahora los PHs, rentan casas. Es tan lucrativo el asunto así, ¿verdad? Exacto. Sí. Qué barbaridad. Entonces, si somos vecinos y nos damos cuenta que algo está pasando, no podemos estar indiferentes frente a eso. ¿Dónde se denuncia? En el 104. Se denuncia también si quieres que tu denuncia. ¿A ustedes cómo lo localizan? No, si quieres, nosotros preferimos que sea, porque en estos momentos nosotros estamos haciéndolo todo a través de las autoridades. Y la denuncia anónima, si quieres hacer una, está en www.tupista.org. Ya saben, amigos, la lucha contra la trata es un deber de toda la sociedad. Comienza con la familia, sigue en la escuela, ¿verdad? Y en la preparación de todos nuestros muchachos para que se defiendan de esto. Esto ha sido rendición de cuentas esta semana. Gracias por estar con nosotros, licenciada Valdivieso. Gracias por estar con nosotros, director González. Volveremos a invitarlos a que compartamos este criterio. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por esta semana en rendición de cuentas. Nos vemos.